De hecho, yo al principio pensé que era un abuso de confianza porque me lo habían presentado con el pretexto de que yo fuera un guía de turistas y que lo llevara a los toros porque hace 60 kilos yo quería ser figura del toreo y ahora peso lo que pesan los toros que maté. Y fuimos a la plaza y estuvimos hablando de cine y de música y de libros y pegamos la hebra, como dicen en España, pero no éramos amigos y exactamente 4 meses después, 3 meses después, vuelve y me dice que había hablado con su madre y con sus hermanos y que habían autorizado que yo escribiera la novela de la madre o el cuento. Y dije, pero así no funciona la literatura. Yo he conocido camareros en Madrid yo llegué hace 40 años a estudiar y tengo una larga lista de taxistas, de monosabios de las ventas, de amiguetes que me han dicho, si escribieras mi vida te harías millonario y tal, pero tienes razón, la literatura no surge así. Pero él me cayó la boca diciendo, por lo menos entérate quién fue mi mamá. Entonces acepté cenar con él y de ahí se prolongó casi 72 horas una tertulia con ciertas interrupciones. Él subió a ducharse, yo en algún momento fui por mis hijos. Todo lo menciono en la novela porque lo que quiero es que el lector entienda también mi desconcierto. Es decir, yo iba apuntando en las libretas todo lo que me decía, porque me hablaba de París como si yo conociera París bien y no conozco muy bien París. Me hablaba de épocas del pretérito que, aunque soy historiador, pues no domino del todo. Y el entusiasmo me nació cuando vi la fotografía. Yo cuando vi la fotografía de la mamá, dije, aquí hay miga. Y luego cuando más adelante surgió que había sido amante de Albert Camus, dije, wow, yo quiero conocerla. Mis dos condiciones eran un boleto para ir a París, conocerla y recorrer bien los lugares de su vida, conocer el piso sobre todo, en la Rue Lauriston, pero también quería ir a Cochabamba. Eh, Lamentablemente yo no cumplí mi parte del trato. Yo me tardé 22 años en escribir lo que ahora amablemente veo que has leído, pero ellos querían un trabajo inmediato y yo me dediqué a narrarla. A la primera pareja a la que se la narré fue a Gabriel García Márquez y a Mercedes, por eso está dedicada a ellos. Y a Philippe, porque Philippe es el que me presenta al orate que me endilgó la historia de su mamá, que es una historia bellísima, es una historia de amor. No podemos revelar el final, pero el final me lo regaló ella, porque cuando yo lo narraba en público, lo narré aquí en España, la narré en inglés, en the University of Carolina, North Carolina, la narré en Argentina, de un grupo de lectura de 5.200 personas que comanda Mempo Giardinelli. Lo bonito es que todo el mundo iba aportando cosas cuando yo la narraba. Es decir, se metieron a la novela espontáneos. Yo traté de que esto fuera novela. Podría ser un cuento largo, pero es una novela que me regalaron y que yo creo que es pues una chiripa de una vez en la vida. Fíjate que la fotografía en algún momento pensé que podría acompañar la novela. Es decir, hay fotografías de la casona que compró el padre, que era un millonario rival de Atenor Patiño, el rey del estaño le llamaban al rival de... Aquí lo pongo señor X, no pongo su apellido porque no quiero glorificar a un tipo que en realidad era un autócrata, era un represor. Catalina conquista París, efectivamente, y se vuelve parisina, pero porque el padre la arrebata de Cochabamba, se la lleva, por el rumor de que ella había enamorado a un minero. Es decir, alguien de una clase social a la que ella no pertenecía. Ese es en realidad el gancho. Lo que me enganchó a mí fue que esta niña de 16 años, poco a poco, todo lo que hace a lo largo de una breve novela es liberarse. Porque se libera del padre conquistando Francia. Se libera de su pasado hablando como francesa. De hecho, cuando yo hablé por teléfono con ella, ella hablaba como una señora parisina, tenía acento, había perdido mucho el español.
No se me concedió volar a Cochabamba y ahora menos, porque yo llevo 2 infartos ya hace poco más de un mes, casi el tercero, y por la altura, pues yo no puedo pisar Bolivia. Bueno, y porque Evo Morales cree que es mi hijo bastardo. Pero me hubiera gustado conocer Cochabamba, porque lo que sí es que en la saliva y en el hipotálamo ella nunca dejó de pensar en volver. Por eso la novela se titula Cochabamba. Además que es una palabra que a mí me llama mucho la atención, parece bombo, parece un estruendo vocálico. Eso es lo que, la respuesta en corto es cómo ella supo conquistar muchos territorios y abrir las alas, a pesar de haber sido, digamos, signada primero por el patriarcado siniestro, que es algo que por fin está corrigiendo la sociedad moderna. Y por otro lado, bueno, lo del amante de Camille fue porque ella descubrió que el papá de mi amigo ex Xavier la había engañado. Era una pareja perfecta la que tenían los padres del que me narra la historia. Y sin embargo, cuando ella se entera que él había sido infiel, entonces ella dice, pues entonces yo también. Y me parece también que eso es una guinda, que la honra. Y no es necesario poner fotografías para que cada quien se la imagine. Porque en el fondo, toda mujer en algún momento de su vida sabe que es la mujer más bella del mundo. A mí me cautivó desde el principio. Me hubiera gustado poderla ver en vivo y conocerla. Cuando yo viajé con mis hijos, hice un viaje a París con la tesis doctoral que tenía yo que presentar aquí en Madrid. Y entonces aproveché para llamarla y estaba en Provence, seguramente en la propiedad que se menciona en la novela que había sido de la abuela de su marido, del conde Dupont. Aquí vale la pena hacer una pequeña aclaración. El apellido de la familia no es Dupont. Yo cambié el apellido porque me lo pidió mi amigo y ella misma. Yo puse Dupont por una marca de cigarrillos que había antiguamente que se supone que eran muy elegantes. Ahora el tema es que me han llamado 6 periodistas porque resulta que hay un asesino serial que es el conde Dupont, que mató a su esposa y 4 hijos o 3 hijos, y está prófugo. Pero no es no tiene nada que ver. Amiguitos, por favor, no se vayan por esa vereda. Mejor lean la historia de un Dupont inventado, que supo además calibrar, como sus hermanos, la importancia de la mujer, como tú dices, precursora en muchos sentidos. En la moda, desde que el vestido de bodas lo diseñó Coco Chanel, en la alta sociedad en la que se desenvolvió como si fuera nacida en París, ¿no? Porque hay un cierto goteo de racismo en el hecho de que cuando conoce al que será su esposo, él no la presenta con la familia. Es por azar que los papás de él la ven en los jardines de Luxemburgo y dicen, ¿por qué no nos habías dicho? Y es que de alguna manera la piel apiñonada, cuando conoce a la nobleza francesa, la nobleza la ve como una especie de Pocahontas, ¿no? Pero ella se sobrepone a eso porque habla perfectamente francés, estudió todos los modales y convenciones de etiqueta que se tienen que guardar, y por eso también me conquistó a mí. O sea, dije, esta señora sabe incluso hasta estornudar, ¿no? Y me intrigaba mucho su fervor. Finalmente es un fervor amoroso. Es una historia de amor, en realidad, que brota de ella y que encontró pareja. En mi caso fue a través del paladar, para empezar. Por eso enfatizo mucho que mientras estoy hablando con él, estábamos en México y comimos chilaquiles y mole y taquitos dorados de pollo y huevos divorciados que le causaba mucha risa a mi amigo el francés. Pero luego posteriormente, para poder viajar a París, por lo menos mentalmente, está el paté, está la magia de una buena baguette con mantequilla, un croissant, el café au lait, que no es un café con leche, es otra cosa. Los que beben vino, yo ya, para cuando escribí la novela, yo había dejado de beber alcohol, y el que bebía era Xavier. Xavier, cada vez que nos juntamos, estaba bebiendo también tequila, porque combinó ahí los 2 extremos del Atlántico,
pero era un gran bebedor, en ningún momento me habló borracho, ¿no? Y la música, estuve escuchando mucho a Edith Piaf, tratando de empaparme de un París que quizá ya no existe, es decir, es un París en blanco y negro, ¿no? Totalmente diferente ahora, si consideras la cantidad de paisanos hispanoamericanos que hemos invadido Europa. Bueno, pues ya no es una rareza que una princesa cochabambina de pronto ilumine un salón de baile. Lo que sí es una maravilla es cómo ella digirió eso y la vida le permitió, digamos, coronarlo. Es decir, ella se coronó a sí misma, ¿no? Cuando yo le pregunté a Xavier que qué argumentos tenía él y sus hermanos para escogerme a mí, si hay otros escritores mucho más talentosos y exitosos, incluso en esta misma casa editorial, ¿no? ¿Por qué no otro? Y me dijo, no, sí se la llegamos a plantear a otros y nadie se animó, nadie quiso atreverse. Tú te atreverías, creo, me dijo, porque yo leí un cuento tuyo. Ese cuento es una celebración de la vida, el típico mexicano que cree que va a llegar tarde a la estación de tren y que resulta que era el retraso del horario de invierno, ¿no? Se terminaba el horario de verano y en realidad llegué con una hora de anticipación. Entonces terminé emborrachándome con el taxista, al que soborné para que me llevara en tiempo récord y celebramos la vida. Al final, también es una despedida del Liceo Alberto Lichi, que ganó el primer premio Alfaguara con Sergio Ramírez, y a mucha honra yo quedé a la sombra de esos dos gigantes con mi primera novela, La Emperatriz de Lavapiés. Por eso siento que Alfaguara es mi casa. Ahora que entré vi el trofeo de Chillida y me daban ganas de robarlo, pero creo que pesa 50 kilos y no me lo merezco. Eso ya lo dijo el jurado. Es la celebración de una vida que termina con las cenizas del Liceo Alberto esparcidas en La Habana. Yo estoy seguro que Lichi estaría ya por fin aliviado de que la escribí, porque 22 años de estarla narrando también ya parecía yo disco rayado. Y tiene que ver con Gabo. Gabo me había dicho, cuando ya la narres sin alteración, eso es cuando se publica. Si todavía le vas a quitar cosas, aumentar cositas, si quieres agregar o inventar que Edith Piaf cantó en la boda, cosa que no sucedió, eso lo inventó un escucha en el auditorio de la UNAM, donde lo leí, se paró un señor y me dijo, mis papás fueron a esa boda y cantó Edith Piaf. Y dije, ¿qué? ¿En serio? Pero sí sabe que le cambié el apellido. Y me dijo, no, se apellidan así. Es decir, succionó, tragó y se inoculó la novela. De eso se trata la literatura. Y eso me lo enseñó Lichi. Que en paz descanse, ahora sí, porque ya me despedí de él formalmente. Es la más antigua porque cerraron las que eran más antiguas, lamentablemente. Entonces lo que yo propongo para estos días que estamos de manteles largos es, la librería más antigua de Madrid cumple un año. Tiene que ver con Cochabamba porque cuando yo me quedé desempleado yo tuve un puesto a mucha honra, fui agregado cultural de México en España y lamentablemente por la demencia de un psicópata que inventó ahí un chisme absolutamente infundado, pero además porque yo traté de defender la lectura por placer, porque el régimen actual que está en el poder en México aboga por la lectura más bien como adoctrinamiento, la lectura mecanizada y muy entintada de ideología. ¡Qué hueva! Entonces yo defendí la lectura por placer y 24 horas después me despidieron. Ya desempleado, pues debía al gimnasio, porque yo evidentemente tengo este cuerpo de Cristiano Ronaldo porque lo trabajo. Y entonces, pues anduve buscando trabajo. En el Inter decidí, bueno, mientras me pongo a escribir Cochabamba, ya, tal cual como la narro. Había un audio, unos amigos de una estación de radio también me la habían pedido en alguna ocasión, que se menciona al final de la novela. Entonces me basé en dos audios que son prácticamente idénticas la manera de narrarlo, salvo por las interrupciones. Las interrupciones las metí como pies de página,
para que el lector también se entere de que puede ser considerada una crónica, y dio la circunstancia de que llegué a trabajar a la librería más antigua de Madrid de librero, al mismo tiempo de que me avisan que se va a publicar Cochabamba. Y a mucha honra se presenta ahora, en estos días, en Madrid, en la librería más antigua, Barrio Salamanca, General Lorá 24, y estoy muy agradecido con la vida por eso. Porque ahora a diario vivo entre libros. Como librero, nosotros nos debemos a los feligreses. Fíjate que siguen yendo abuelos que empezaron a leer de niños cuando Pérgamo recién abrió. Siguen yendo muchos exalumnos del Colegio Ramiro de Maeztu, que eran muy libertarios, ¿no? Y muy críticos del régimen. Hay que mencionar que Ana y Lourdes Serrano, las dueñas, que siguen siendo dueñas, en primer lugar se contentaron de que pues, un mexicano las salvó de ser pizzería. Iban a quitar las estanterías, que es una madera maravillosa y preciosa. Lo que hemos logrado es que se ha hecho comunidad. Entonces, he aprendido mucho de los jóvenes. Yo no había leído a Murakami, lo compran tanto, lo mencionan tanto, lo acaban de premiar justificadamente con el Princesa de Asturias, que me puse a leerlo. Y entonces yo recomiendo eso que se llama Tokyo Blues, para que vuelvas a sentirte adolescente, en esa época en que eras virgen y aún no te afeitabas. Aunque en inglés se llama Norwegian Wood, que es un homenaje a The Beatles, que es un grupo en el que yo toqué cuando yo viví en Liverpool. Recomiendo mucho a Mariana Travasio, que es una maravilla de literatura muy rulfiana, argentina, que vendemos mucho en Pérgamo, a Punta Pala. Pero vendemos también mucho clásico, porque hay personas que van, que toda la vida han deseado leer Los Tres Mosqueteros y no habían tenido oportunidad. Entonces yo estoy más bien enfocado a releer a Tolstoy, a Dostoyevsky, sobre todo por un amigo, un gigante que vive en la esquina y es un lector que dedica 5 horas del día a leer y luego lleva una vida normal. Joao es portugués, es mi amigo, nos hemos hecho muy cercanos gracias a lo que conversamos. La diferencia con otras librerías, sin criticar, pero sobre todo las que te mandan los libros desde la Amazonia, es que aquí hay oportunidad de conversar. Pues yo te puedo decir lo que yo he leído, sin contarte el final, igual y te engancho. Pero cuéntame tú, ya que te llevaste a Stefan Zweig, ¿qué te parece? ¿Te deprimió o te gustó? Y tanto jóvenes como abuelos están también en un empeño por recomendar libros para niños. Y yo quiero recomendar El Mundo de Sofía en una edición ilustrada, porque soy gran fan de esa novela de Justin Gardier, que se hizo millonario cuando la sacó, pero ya la actualizó, porque envejecimos. Cuando salió aquello no existía el móvil, el cajero automático, el mundo de hoy. Entonces en la versión ahora gráfica, los niños de hoy van a leer El Mundo de Sofía, que es un curso de filosofía, pero actualizado, maravilloso. Entonces yo recomiendo para niños eso y el Quijote, por supuesto. Y para los ancianos recomiendo Babar y, hombre, Stefan Zweig, ya que lo mencioné. Pero otro pequeño detalle es que Pérgamo es muy mexicano. Y entonces a mí me honra que estoy vendiendo libros de quienes fueron mis alumnos y me enorgullezco de los párrafos de Valeria Luiselli, Verónica Gerber, Pablo Duarte, del gran poeta Hernán Bravo Varela, que acaba de publicar 2 libros en uno en pretextos. O sea, un 2 en 1, eso es como una oferta en una hamburguesería. Y como yo soy goloso, yo saboreo mucho vender a los mexicanos.